Vamos a partir. Primero que nada, buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, les quería contar que ya tengo las fechas de las evaluaciones para que las podamos registrar. Igual están quedando grabadas. Yo mañana durante el día les voy a subir la PPT de esta clase y les voy a subir la pauta del trabajo que vamos a hacer ya durante todo el trimestre, que va a implicar eh, un diseño ya de un mini proyecto de investigación-acción que lo vamos a ir realizando por partes. Ya vamos a hacer, como son 3 evaluaciones, vamos a hacer el mini proyecto, el proyecto de investigación-acción, lo vamos a dividir en 3 partes para que vayamos presentando en la primera evaluación una parte, en la segunda evaluación otra parte y en la tercera evaluación presentamos el proyecto completo. ¿Ya? Obviamente que yo les voy a explicar cómo hacerlo con una pauta, ¿no? Y con las indicaciones claras de cómo vamos a ir construyendo el ejercicio y el diseño durante la asignatura. Y eso va a implicar primero la aplicación de las metodologías de investigación-acción que partimos viendo la semana pasada y obviamente algunas otras técnicas de diagnóstico que ustedes debiesen incorporar ya para poder nutrir, digamos, esta propuesta sencilla que vamos a trabajar durante el trimestre. Evidentemente, un proyecto de investigación-acción generalmente implica varios otros elementos, pero yo lo voy a sintetizar de manera tal que ustedes aprendan la metodología y que la podamos, digamos, aplicar respecto de un caso que ustedes puedan identificar, ¿ya? Pero como les digo, yo les voy a dar cada evaluación el pauteo de qué es lo que tendrían que trabajar. Lo importante es que ustedes ya vayan organizando sus grupos de trabajo porque vamos a trabajar con presentaciones y yo les dije que máximo 5 personas y mínimo parece que habíamos acordado 3, no me acuerdo, pero ese es el rango para que podamos desarrollar el proceso, digamos, evaluativo. La primera evaluación es un trabajo, sí, se pueden usar los mismos grupos de siempre, ustedes elijan, ¿ya? Ahí yo les doy libertad para que ustedes se organicen por afinidad. Ustedes conocen sus grupos, ya se conocen hace un tiempo, entonces no me voy a meter yo en eso. Voy a respetar las afinidades para que ustedes sean quienes se organicen en ese sentido, ¿ya? Ningún problema. Entonces, la primera evaluación está, de acuerdo al calendario académico, la debiésemos tener el 31 de julio, ¿ya? Eh, si bien es un poco ya, entre comillas, nos queda poquito tiempo, pero la evaluación del primer trabajo es algo bien sencillo. Por lo tanto, yo mañana ya les voy a subir la pauta, les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar para que ustedes puedan preparar esa primera presentación, ¿ya? La segunda evaluación nos correspondería el 28 de agosto, ¿ya? Y la tercera, el 25 del 9, es decir, el 25 de septiembre, ¿ya? Porque el trimestre termina a fines de septiembre y ya la primera semana del 29 al 5 de octubre serían los exámenes si es que hubiesen personas o grupos en definitiva que tuvieran que rendir examen por no eximirse. Pero como vamos a hacer trabajos prácticos y súper entretenidos, el objetivo es que todos y todas se eximan y así eh, terminamos en el tiempo preciso de la asignatura en el trimestre y no debiéramos tener mayores dificultades, ¿ya? Esta es una asignatura bien práctica, entonces igual el desafío es grande porque lo vamos a tener que intentar en esta modalidad, pero
ya lo he probado con otras secciones y la verdad es que ha dado bastante buenos resultados, ¿ya? Obviamente que frente a cualquier situación que vayamos viendo en el camino, también lo vamos conversando y vamos revisando alternativas, ¿ya? Yo les quiero mostrar antes de hacer la clase, les quiero mostrar lo que va a ser el trabajo. Yo tengo que, no se los voy o sea, perdón, me equivoqué acá. Se los voy a enviar mañana porque ustedes se van a dar cuenta que le tengo que cambiar el loguito a las PPT, ¿ya? Porque yo hago esta misma asignatura, la hago en otra universidad, entonces aquí economía circular, pero obviamente que, no que tengo que cambiar a las PPT nuestras, ¿ya? Por eso no se las voy a enviar hoy día, se las voy a dejar enviadas mañana. Ya, esto va a ser el trabajo que nosotros, la investigación-acción tiene que ver principalmente como una metodología, ¿cierto? Una herramienta que tiene que ver con que nos permite diagnosticar situaciones ya para poder intervenir situaciones más bien desde el punto de vista más bien psicosocial. Entonces, vamos a planificar, vamos a actuar, vamos a observar y vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto. Y esta es la primera parte que ustedes van a tener que presentar, ¿ya? Y aquí quiero usar la democracia porque la primera parte implica plantear un problema, ¿ya? Un problema psicosocial, por cierto, que es la temática y la dimensión que nos convoca, pero eh, como yo sé que ustedes, algunos o la mayoría más bien, trabaja en algunos dispositivos, ya sea en educación, en salud, de repente pensé que podrían ustedes presentar un caso, a que yo les diera un caso. ¿Por qué? Porque es más fácil generar elementos que nos permitan hacer un diagnóstico preliminar, ¿ya? Entonces la idea es que podamos aprender haciendo. Entonces, mi propuesta es que ustedes escojan una problemática o un caso que estén viendo, ya sea sus trabajos o que hayan escuchado de alguna temática que a ustedes les sea cercana. Por ejemplo, el otro día en otro curso de una estudiante que eh, de terapia ocupacional que en un contexto de posgrado, esto se enseña también en posgrado y se profundiza, por cierto, un poco más en el contexto de un magíster, pero por ejemplo ella comentaba un caso sobre su trabajo en un centro de educación de adultos, de jóvenes adultos con discapacidad cognitiva, donde los jóvenes no quieren bailar para el 18 de septiembre porque ya les da vergüenza, ya no les interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, los padres, las madres, los cuidadores tienden a infantilizar a los jóvenes con algún tipo o grado de discapacidad y cómo no van a bailar, ¿no? Y ahí se generó todo un dilema, toda una situación en el contexto de la organización del trabajo y eso ella lo presentó como un problema para trabajar en este ejercicio. ¿Ya? Ese es un ejemplo. También podríamos decir, bueno, los que trabajen en educación, algún caso de convivencia escolar, por ejemplo. Eh, Diferentes temáticas, pero lo que a mí me interesa es que sea una temática que a ustedes les haga sentido y les sirva reflexionar sobre eso. Entonces, el primer paso del trabajo va a ser plantear un problema, ¿ya? Eh, Describir antecedentes del problema. Y por cierto, una delimitación problemática, vale decir, delimitación espacial, eh, el lugar en el que se desarrolla, el periodo de tiempo, quién es la población, la comunidad o el grupo que va a ser parte de esta intervención
y obviamente una delimitación teórica del problema, vale decir, desde qué lugar teórico conceptual nos vamos a situar para pensarnos esa problemática que vamos a presentar. ¿Ya? Hasta ahí va a ser el control uno. ¿Ya? Rogelio. Profesora, yo trabajo en el ámbito educacional, ¿ya? Eh, Soy encargado de convivencia de mi escuela. Bueno, problemas hay harto, po, pero podría, por ejemplo, ser una problemática el teléfono celular a nosotros bueno, en todas las escuelas se nos convirtió en un problema, ¿ya? Se escapó de control porque los alumnos lo usaban en la sala de clase, en el patio, habían temas de ciberbullying, eh, hasta que la escuela tomó la decisión, pero en base a argumentos, no solo disciplinarios, sino que también científicos, de acuerdo a artículos. El hecho es que después de mucho esfuerzo, se logró, ¿cierto?, que los alumnos no utilizaran el teléfono en la escuela, eh, ni en la sala de clase, si es que el profesor se los permite por algún ejercicio. Pero costó mucho, ¿no? Porque ya se había generalizado, se había formado esa situación. ¿Podría ser plantear un problema de ese tipo o no es pertinente? Entre tantos que tenemos, pero Claro. Mira, en términos como puntuales, la escuela, bueno, lo solucionó de manera bien arbitraria, por cierto, por una cuestión de factores de riesgo más que nada que están vinculados y al igual uso de al centro dispositivos de aprendizaje. electrónicos. ¿Mm? Disculpe, profesor, lo determinamos con el consejo escolar, Ya, donde incluso está ahí los representantes de un apoderado y un alumno. claro, Ya ya, se decidió ahí. claro, pero es un tema que de alguna forma, entre comillas, se solucionó. Por ejemplo, la idea es para que el ejercicio web sea como un poco más provechoso, tal vez podrían tomar alguna temática más psicosocial, ya que Ya, esté vinculada, por ejemplo, a la convivencia escolar. ¿Qué podría ser? Em, Nivel, no sé, por ejemplo, se me ocurre a mí, yo estoy inventando ahí, tú que eres el que trabaja en el área, eh, ¿qué piensan los estudiantes, ¿no? ¿Tu colegio es de educación básica o media o básica, ambas? básica. Ya. Por ejemplo, ¿qué piensan los estudiantes del segundo ciclo básico respecto de el buen trato en el ambiente escolar? Entonces ahí tú tienes un tema y podrías levantar una pregunta, porque como una Ah, pregunta de investigación que después te permita diseñar una propuesta de intervención. ¿Me explico? sí, podría ser eso, o también el buen trato. eh, Podría ser también la problemática, la convivencia en el aula, que es una convivencia que se da dentro del aula, ¿ya? Ujú. Eh, Podría Sí, ser una problemática, podría ser la forma, ¿ya? por ejemplo, tenemos a lo mejor problemas de manejo en el aula, entonces de No, abordaje de ciertas situaciones como difíciles en el aula. Ahí hay que delimitar, sí, ¿ya? ok, Pero gracias, tienes profesor. harto material que podrían usar efectivamente para desarrollar el trabajo. ¿Se Ok, entiende? sí, Ya, sí, profesor. súper. Ya, de todas maneras, yo les voy a mandar, yo les quería mostrar, hacer como un poco un adelanto de lo que vamos a hacer en la primera evaluación. Como les explicaba, es una descripción, es el planteamiento de un problema. La idea es que ustedes escojan un problema que pueden estar como viviendo, ¿no? Como que tengo un invitado aquí, porfiado, que no quiere salir, un perro ilustrado que quiere hacer clase. Eh, un problema que sea cercano,
¿ya? Y que esté de alguna manera un problema que esté vinculado también a la dimensión psicosocial para que podamos también profundizar en algunos aspectos y cómo desde la psicología también podríamos aportar, ¿ya? Entonces, por eso me gustaría que ustedes escogieran la temática y la problemática a abordar, ¿ya? Para que también les haga sentido. Esa va a ser la primera parte. Después va a venir otra parte que tiene que ver con generar una pregunta, un objetivo general de diagnóstico, un objetivo específico de intervención y un objetivo específico de evaluación o cierre, para hacer una propuesta con acciones y para decir qué técnicas ya de diagnóstico podríamos ocupar para poder llegar a desarrollar esta propuesta interventiva, ¿ya? Siempre vamos a profundizar desde la lógica del diagnóstico, ya sea comunitario, eh, individual, no lo vamos a ver tanto en lo individual porque estamos pensando en problemáticas más bien psicosociales, ¿ya? Y ahí, obviamente, yo también les voy a pasar algunas técnicas de diagnóstico que más bien están vinculadas a la intervención social también, pero que son las herramientas que nos van a permitir nutrir esta propuesta que vamos a diseñar al margen de la asignatura. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer esos ajustes en la presentación que les mostré y se las voy a subir mañana. Después vendría una pregunta-problema, ¿ya? La pregunta-problema y la formulación de los objetivos serían el segundo trabajo, la segunda parte del trabajo. Y luego, y también la relevancia y justificación. Luego, aquí me faltarían acciones o estrategias de intervención. Ahí me falta como un slide. Y finalmente, las conclusiones, ¿no? Finales en términos como concretos. ¿Y qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué es lo que va a hacer en el fondo? El control 3 va a ser la presentación del proyecto completo. Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir eh, ir a aprender haciendo, ¿ya? Y me va a permitir a mí también darles retroalimentación en tiempo real, ¿ya? Porque una de las cosas que me he dado cuenta que por temas de tiempo, y por distintas variables, pareciera ser que las retroalimentaciones de los procesos de aprendizaje no han sido tan eficientes o tan efectivos en este modelo de enseñanza, digamos, como sincrónica, en tiempo real. Y generalmente cuando uno les escribe, al menos lo que me ha pasado a mí, que yo escribo, he escrito las retroalimentaciones o las envío, no siempre el equipo comprende de manera como completa, por decirlo de alguna forma, lo que uno está tratando de decir respecto de una idea, respecto de un concepto. Entonces, la retroalimentación en tiempo real y en diálogo y en conversación, cuando yo les hago preguntas, ustedes responden y vamos dando observaciones, además nos van a quedar grabadas aquí, entonces nos van permitiendo de alguna forma ir haciendo un poco más efectivo ese ejercicio. ¿Ya? Y como este no es un curso grande, tenemos como esa posibilidad, aunque nos demoremos 2 clases, por ejemplo, en la presentación del control 1, pero le vamos a dar tiempo al ir intercambiando ya ideas respecto de, ¿ya? Y además, eso también hace que la evaluación sea más integral, no solamente en el contenido, sino que también en la propuesta, en la forma como el equipo logra organizarse, cómo presentan, porque a lo mejor la idea es muy buena, pero a veces nos cuesta escribir las ideas y a veces presentarlas resulta ser más sencillo. Entonces, vamos a ir jugando con esas variables para que el proceso sea lo más práctico posible para ustedes, ¿ya? En términos como concretos. Entonces, bueno, nosotros la semana pasada, no sé por qué me sigue abriendo esta presentación. Vamos a cerrar acá. Ya, vamos a guardar.
Ya, ahí sí. Ahí sí, volvimos a la original. Bueno, nosotros la semana pasada partimos, yo les dije que íbamos a trabajar con una metodología que es como una metodología base, ya, para los procesos de que están vinculados más bien a la intervención social en las ciencias sociales, principalmente en la psicología, ¿ya? Que es la metodología de la investigación-acción participativa como una herramienta de transformación social desde el conocimiento colectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que a ustedes les va a tocar trabajar con muchos grupos, comunidades, organizaciones, ¿ya? No solo en el ámbito de la, ¿cómo se llama? Del trabajo más bien terapéutico individual con un sujeto. Esa es una forma de hacer cierto praxis de la psicología que tiene que ver más bien con lo clínico. Pero hay otra dimensión de la psicología que es una rama de especialización de la misma y que tiene que ver con la intervención psicosocial, ¿ya? Y por eso ustedes tuvieron una asignatura que se llamaba psicología social, otra que se llamaba psicología comunitaria, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para luego llegar a las técnicas que nos permitan diagnosticar situaciones, condiciones, ya que esté ocurriendo en algún contexto de la realidad social y que amerite que nosotras podamos aportar con una propuesta cuyo horizonte sea, ¿cierto?, la transformación social. Y la semana pasada hicimos una introducción, un approach, ¿cierto? Y dijimos que íbamos a tomar elementos importantes de la propuesta de Falsborda, que tiene que ver con eh, el pensamiento crítico y una propuesta metodológica que vincula la teoría y la praxis, ¿no? Lo conceptual, lo que está definido previamente, pero con aquellas herramientas auxiliares que nos van a permitir, ¿cierto? Eh, de alguna forma llevar ese conocimiento teórico a una acción práctica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos relevantes de la investigación-acción participativa? Que es una praxis, ¿ya? Que subvierte el lugar de enunciación de los procesos diagnósticos, ¿ya? Principalmente porque eh, el proceso de construcción del conocimiento en esta metodología está principalmente basada en el diálogo y en el trabajo colectivo, puesto que se asume, y esto creo que lo hablamos la semana pasada, pero a modo de recordatorio, ¿cierto? Cuando estudiamos desde la psicología social, ¿cierto? La psicología comunitaria, dijimos que las personas y las comunidades cuentan con sus propios recursos para resolver eh, ciertas cuestiones que tenían que ver con necesidades, con problemas, etc. El centro de la investigación, acción participativa, es que la propuesta que ustedes hagan como profesionales, como psicólogos, como psicólogas, sea una praxis política, vale decir que tiene un lugar agencial, ¿no? Que nos permita movilizar, potenciar, acompañar, etcétera, y que los usuarios, las personas, sean sujetos éticos políticos, o sea, aun cuando trabajemos con infancia, sean sujetos éticos políticos del proceso, sean participantes activos, vale decir, que tengan voz, tengan un lugar protagónico en ese proceso de transformación social. Lucy. Hola, profesora, buenas noches, compañeras, compañeros. No sé si me escucho bien.
Sí, te escuchas bien. Ah, súper, porque voy en camino a la casa. ¿Sabe qué? A mí me surge una duda siempre. Yo trabajo harto con diálogo porque trabajo en un programa de mediación y hacemos mediación comunitaria, vecinal. Pero yo me he dado cuenta, yo ya llevo 4 años ahí, que no hay como una cultura del diálogo en Chile como instalada, como que la gente lo que primero quiere hacer y sobre todo ahora como en seguridad es como denunciar, quiero que vengan más carabineros o que haya más patrulleros, pero el diálogo como que no lo ven como una opción. ¿Cómo se puede, o sea, quizás en relación a este método de intervención, cómo se puede como luchar o como trabajar en torno a eso? Lo que pasa es un trabajo, bueno, la mediación yo creo que tiene como un poco también eso en su espíritu, ¿no? Mediar, negociar, conciliar, ¿no? Para llegar a un consenso necesitamos el diálogo. No existe, no, tú no puedes llegar a un punto, digamos, como o a un resultado eficiente si no haces el camino, ¿no? Ahora, lo que tú planteas tiene que ver con un problema más bien cultural, o sea, no sé si cultural, bueno, sí, bueno, no sé, cultural, pero también yo creo que obedece a un momento actual de la sociedad chilena, bien neoliberal, por cierto, ¿no? En la lógica de la inmediatez, porque uno quiere, eh, yo me incluyo, ¿no? Uno siempre va a querer que el problema se solucione de manera inmediata y eso implica siempre una sanción o una acción punitiva frente a algo. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que, y esto, imagínate que Falsborda diseña esta propuesta en la década del 60-70, Paulo Freire también, que es el modelo de educación popular que aporta considerablemente a estas metodologías, porque la evidencia empírica y la investigación señala que desde los griegos, desde el 600 antes de Cristo, que la argumentación, el diálogo, la palabra son las herramientas para construir la polis. No existen otras formas porque las otras formas son finalmente soluciones inmediatistas que claro, a lo mejor te solucionan el problema, pero no lo cortan. Vuelve a manifestarse con mayor intensidad probablemente en un tiempo más. Y eso implica que siempre nuestro trabajo va a implicar, valga la redundancia, un trabajo de sensibilización, de promoción, de generar convocatoria, porque hoy día el desafío es ese. La gente no quiere participar, no quiere ocupar el espacio público mientras más adentro esté. Mientras más adentro, más encerrado, mientras menos me molesten a mí los vecinos, mejor, ¿no? Pero cómo deconstruimos esa forma de pensamiento tiene que ver con que necesitamos diseñar dispositivos de intervención psicosocial que apunten a la colaboración y a la deconstrucción también respecto de algunas temáticas propiamente tales. Yo no sé si yo parece que les conté este ejemplo de una investigación de acción que en la que me tocó participar sobre la reparación comunitaria de un femicidio. Entonces, cuando les conté ese ejemplo, ¿no? No recuerdo yo por lo menos. Ya, bueno, si lo conté me lo voy a repetir, pero me hace mucho sentido con la pregunta que tú acabas de plantear, Lucy, porque esta es una comunidad que se conocía hace muchos años, un barrio antiguo en la comuna Conchalí, ¿ya? Donde primero los padres fueron los que compraron esas casas como estas típicas villas, ¿no? De la Corporación de la Vivienda en la década del 60-70 y después terminaron los hijos, obviamente, viviendo en esos espacios. Entonces los matrimonios actuales, las parejas actuales, las familias actuales, diversas por cierto, se conocían la mayoría desde la adolescencia, habían sido vecinos desde la adolescencia en adelante, pero no esta forma individual, no,
esta forma que además esta sensación potente de inseguridad con la que estamos viviendo hoy día, la gente no encontraba mejor manera de subir las rejas hasta arriba, ¿no? Como generar todo esto, estas protecciones de antirrobo, qué sé yo, y la comunidad se fue vertiendo más hacia adentro. ¿Cuándo hicieron un clic de que necesitaban volver a organizarse? Cuando muere una vecina víctima de femicidio. Y una situación muy violenta. Y ahí nosotros con la equipa con la que trabajábamos nos dimos cuenta que el Estado, si bien ofrece reparación desde el punto de vista jurídico y una reparación más bien de emergencia o de primera respuesta a los familiares directos. En este caso era una hija de 21 años. Pero no así una reparación que incorpore a la colectividad o a la comunidad o al barrio. Y el barrio quedó muy consternado, tanto así que se empezaron a dar cuenta de que ellos habían ido identificando ciertos indicadores de riesgo, pero nadie por querer meterse en problemas nunca dijo nada. Porque lo primero partió con que este hombre agrandó la reja, después le puso techo, después selló y después los vecinos se dieron cuenta de que había achicado las ventanas. De unos ventanales, no sé, po, de una dimensión muy amplia, terminaron unas ventanitas de este porte. O sea, eso es extraño, muy extraño por cierto, porque yo puedo entender el portón, la reja, pero de ahí a achicar las ventanas igual es algo como heavy, ¿no? Entonces, los vecinos, las vecinas del barrio hacían ese relato y decían, nosotros vimos elementos raros, pero por la lógica de no querer meternos en ningún problema, nadie dijo nada. Y ahí se generó un sentimiento de culpa que, por cierto, implicó un proceso de acompañamiento porque no era lo más sano. Pero gracias a esa experiencia, que de alguna forma fue violenta, fue triste, fue trágica, ellos pudieron subvertir ese lugar de enunciación, salieron del lugar de la culpa, de la revictimización, para lograr entender o volver a comprender la importancia que tenía la Junta de Vecinos y reactivaron la Junta de Vecinos. Hoy día tienen mecanismos de acompañamiento domiciliario entre vecinos con personas mayores que están en situación más bien de abandono, no de sus vínculos más cercanos, de acompañamiento, están haciendo procesos de aprendizaje, trabajando con algunas instancias no educativas para formarse, para ir deconstruyéndose también en términos de temas de género y en términos de un montón de otras cosas que les resonó a partir de esta experiencia. Entonces, eh, aquí se produce un efecto a partir de una experiencia muy compleja, pero también podría ser desde un lugar no donde nos pensemos una propuesta que nos permita, por ejemplo, promover la participación social de vecinos en un territorio X, o en el contexto escolar, o en los distintos espacios o dimensiones que habitamos. Ahora, es posible, pero es un trabajo que no es inmediato. Entonces, el problema de la política pública es la inmediatez. Entonces, la pregunta también tiene que ver, Lucy, con cómo nosotros como equipo, por ejemplo, de mediación comunitaria, nos desafiamos frente a las exigencias normativas y tecnocráticas que el programa nos exige versus la realidad social con la que estamos trabajando y versus también con aquellos elementos diagnósticos que hemos podido implementar y situaciones que nosotras como equipo conocemos y que podríamos ocupar a favor, ¿no?, de procesos que permitan, ¿no?, estas transformaciones, estos avances, esta, esta, estas miradas un poco más críticas, más profundas, más reflexivas respecto de los objetivos que estamos buscando.
Y una de las cosas que ocurre en lo general es que los equipos no hacen esos ejercicios, ¿no? Muchas veces eh, la- los equipos estamos mandatados a cumplir metas, no cobertura, alcance, y nos perdemos en el proceso. Entonces, ahí también hay elementos que tenemos que revisar y que podemos proponer también a nuestros equipos de trabajo. No sé si respondo tu pregunta o tu reflexión también en torno a... Me ayuda mucho, profesora, anoté todas las cosas que dijo para poder plantearlas. Bueno, eso podría ser un buen ejemplo para hacer el trabajo con tu grupo. Cómo promovemos participación comunitaria en tiempos no donde la individualidad es intensa, donde en la cultura de la inmediatez tiene ¿cachai? O sea, podría ser un buen ejercicio, porque ya hacernos la pregunta ya es importante, porque a veces, por ejemplo, ay, que estoy repetitiva hoy día, en el ejemplo que di al inicio de la clase, esta chica terapeuta ocupacional decía, pero y tal vez no logremos nada. Entonces, no podemos quedarnos como sobre la profecía autocumplida tampoco, porque ya hacernos la pregunta, ya cuando los equipos profesionales nos interpelamos respecto de cómo estamos haciendo las cosas, ya estamos aprendiendo o desarrollando aprendizajes bidireccionales, aprendizajes y reflexiones que de alguna forma nos permitan generar intercambio y lograr pequeños avances, porque no podemos pretender que las cosas cambien de un día para otro. Eso está difícil. Por eso cuando a alguien le ofrezca psicoterapia eh, y cambios en 3 meses, ojo con eso, porque nadie puede cambiar una conducta en 3 meses. O sea, piensen ustedes que en Chile la psicoterapia no es un espacio muy demandado. Primero es caro, ¿cierto? Segundo, somos una cultura que tiende a tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando yo siempre le digo a mis alumnos, hacer psicoterapia es como bajar al sótano. Y uno cuando baja al sótano está oscuro, ¿no? Hace frío y lo primero que busca es prender la luz, ¿cierto? La metáfora o el ejercicio es prender la luz. Y cuando uno prende la luz en un proceso psicoterapéutico, terapéutico, uno se encuentra con su lado de luz y su lado de oscuridad. Y la verdad es que en nuestra cultura no nos gusta eso. Y lo peor es que queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Locus de control externo. Por eso la psicoterapia tiene baja adherencia en Chile, ¿no? Y además también hay una alta dependencia del psicofármaco. ¿Por qué? Porque el psicofármaco me inhibe, me estanca, me sostiene el síntoma. Pero todos y todas sabemos que la psicoterapia es una herramienta auxiliar, pero no podemos depender de ella eternamente, pues necesitamos hacer ese proceso para aprender a elaborar lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra historia vital, ¿no? O en un contexto o en un momento para que el cambio se sostenga en el tiempo. Voy a silenciar aquí, parece que se le quedó a alguien prendido el micrófono. Entonces, eso es bien importante poder entenderlo bajo las lógicas de esta metodología. Entonces, primero tenemos que entender que el conocimiento es compartido y que la investigación acción participativa reconoce, por una parte, que el saber no es exclusivo de los investigadores, de los académicos, de los profesionales, sino que existe un valioso conocimiento que también es parte y está en las comunidades. Nosotras no somos expertos en la vida de nadie, ¿no? Las personas en nuestra autenticidad, en nuestra individualidad, somos expertos y expertas en nuestras propias experiencias. Y lo que hace la psicología, ¿cierto?
es que facilita ese proceso de encuentro, facilitamos que se produzcan, acompañamos, somos peregrinos y extranjeros en la vida de nuestros usuarios, no nos quedamos eternamente. Por lo tanto, hay un intercambio también que es significativo. Y ese intercambio implica que se genera y se desarrolla en procesos de aprendizaje que son bidireccionales. O sea, ustedes aprenden de mí y yo también aprendo de ustedes, ¿no? Cuando ustedes me compartan sus experiencias, sus casos, yo también voy a poder ir viendo una actualización, ¿no? De lo que está pasando también en realidades a las que yo no tengo alcance. Y ese aprendizaje es mutuo, ¿ah? Y el protagonismo lo tienen las personas, ¿no? Los sujetos sociales, las comunidades que de alguna forma intentan, ¿cierto? Em, transformarse, ¿no? Entonces, aquí también, después que pasemos el modelo de la IA de Falsborda, vamos a ver el modelo de educación popular de Paulo Freire, ¿no? Porque para poder entender, ¿no? Desde qué lugar, ¿cierto? Podemos generar estos procesos de transformación social, ¿no? Porque este enfoque que estamos viendo es un enfoque pedagógico horizontal que rompe con la educación bancaria tradicional. No nos estamos encontrando en lo participativo, en el diagnóstico, solamente para producir información, sino que estamos buscando herramientas colectivas para poder transformar y acompañar esa situación, ¿no? Todas las personas son parte importante de ese proceso de co-construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque en la dimensión, eh, en la investigación-acción participativa, una de sus características es la participación activa de las personas, comunidades, porque no las entendemos a las personas ni a las comunidades como objeto de estudio. Desechamos la dicotomía sujeto-objeto que por tanto tiempo nos gustó en las ciencias sociales desde la lógica más cientificista, desde la rigurosidad científica, ¿no? Que nos impuso también el positivismo, ¿no? Que para algunas cosas evidentemente es importante, para dimensionar la magnitud de un problema, para comprender, para entender cobertura y todo lo que eso implica. Pero por otro lado, necesitamos también llenarnos de experiencias que de alguna forma generen acciones transformadoras. Um, que haya un ciclo continuo entre la producción de conocimiento, la reflexión y la acción, ¿no? Y la co-construcción de esos conocimientos por una parte y por otro lado que que las comunidades y las personas se emancipen y no dependan de un psicofármaco, por ejemplo, eternamente, no dependan de un equipo profesional, de un programa, sino que la intervención se transforme en un espacio de peregrinaje, ¿no? De un momento, pero que el cambio y la transformación social sea sostenible en el tiempo. ¿Se entiende? Alguien parece que ya, dice la Lucy que sí. Ya, entonces, como el conocimiento lo tenemos que ver desde estas metodologías como un ejercicio de construcción social, es importante que se den 4 elementos importantes em, para que podamos avanzar en una propuesta o en una apuesta vinculada a la investigación-acción. Y para ello tiene que haber diálogo, ¿no? Ayer
En otra clase, eh, en otra clase un estudiante decía, no, es que ya no necesitamos la comunidad. Y además porque hoy día en un mundo globalizado necesitamos de la inteligencia artificial, necesitamos de la tecnología, necesitamos de no sé qué. Y yo decía, bueno, la globalización, los elementos tecnológicos, los instrumentos nos permiten avanzar en ciertas cosas, pero un proceso terapéutico no lo puede reemplazar la inteligencia artificial, por ejemplo. El día que eso ocurra, Profesora, entonces estaríamos puro dando jugo aquí. Brenda, hola profesora, buenas tardes. Referente a ese mismo tema, igual es como se debate mucho hoy en día, sobre todo en redes sociales, sobre el uso, por ejemplo, de la plataforma ChatGPT como de forma terapéutica para algunas personas, como el exceso de esas plataformas y la confianza, ¿cierto? Que las personas dejan lo que les dice, los que les señala. ¿Qué piensas sobre eso? En el sentido de que cada vez están más optando por las plataformas como una desinformación, o sea, como una falta de información referente a ese tipo de riesgos. ahí se tiene riesgo, po, porque, eh, porque en el fondo, eh, a ver, las herramientas tecnológicas nos tienen que aportar en información, en conocimiento, pero no podemos pretender que esas herramientas reemplacen los vínculos, los afectos, porque la forma en cómo nosotros nos transformamos, nos sanamos, nos reparamos es a través de los vínculos. No. Entonces una alumna decía, pero mire, profe, yo tengo un ejemplo. Había una alumna que era evangélica y en su iglesia evangélica no la dejaban estudiar, no la dejaban hacer esto, no la dejaban hacer lo otro, pero ella tuvo que salir de ahí para poder hacer otras cosas, pero encontró refugio en otra comunidad cristiana que pensaba distinto. Entonces yo le decía, tú mismo te estás dando la respuesta, porque eso evidentemente hay experiencias que a veces no nos nutren, pero para poder resignificar esas experiencias no nutricias, nos vinculamos con otras comunidades nutricias, pero siempre estamos necesitando de ese vínculo. Y eso no lo va a proveer la IA, por ejemplo. Es imposible. Por más que el robot quiera, no, no, no es posible. No es posible que pretendamos reemplazar la inteligencia humana, porque por algo existimos también, ¿no? En términos como concretos. Ahora, yo siempre digo, el sistema actual neoliberal, global, las tecnologías, tenemos que ponerlas al servicio de la intervención social, pero no la intervención social al servicio de las IA o de la tecnología o de pensar o de pretender eh, eh, que eso va a transformarnos y va a sanar nuestros traumas, nuestras heridas. Claro, profesora, lo que pasa es que lo veo en el punto de que hoy en día está tomando mucha fuerza, en Ujú. el sentido que la gente a veces, y o sea, yo a veces me meto en páginas también para ver la opinión, ¿cierto? Social, y muchos apuntan a que les creen más a la página, les da más seguridad, consideran que es más asertiva. eh, Muchas veces como que leí que descalificaban un poco la labor, ¿cierto?, del psicológico, dándose consejos entre ellos, que su vida se había solucionado, ¿cierto?, por los pasos a seguir, que le pidió a la inteligencia artificial que le señalara. Entonces, como que siento que cada vez, y de hecho incluso hace un mes, si no me equivoco, atrás, salió como unas noticias donde mucho exceso de inteligencia artificial hacía que las personas estuvieran teniendo como casi un brote psicótico. Sí, po. Entonces, hoy Tiene en más día, riesgos.
claro, a eso me refiero. ¿Qué produce en la persona como tener como más seguridad que le dé una aplicación antes que un profesional? Yo creo que hoy en día igual es súper complejo el tema de la inteligencia artificial desde niños hasta adultos. No hay como un filtro tampoco. Claro. Por eso, por eso en la psicología tenemos el deber ético-político de no perder de vista eso. A mí me tocó atender una situación el otro día en mi trabajo de una funcionaria que su hijo de 12 años hizo una crisis epiléptica por exceso del uso de pantallas. Entonces, tiene más riesgos que beneficios. Entonces, la información es buena, sí, pero tenemos que aprender a usarla. No podemos perder de vista, o sea, lo que decían los críticos, desde un lugar bien epistemológico, por cierto, o sea, tenemos que aprender a mirar el mundo con sospecha. No podemos creer que todo lo que se nos vende es la panacea. Y por algo ustedes tienen una formación crítica, pasaron por fundamento epistemológico del comportamiento humano, porque hay que cuestionarse lo que está ocurriendo hoy día. No podemos creer a ciencia cierta que todo lo que brilla es oro, ¿no? Y eso es el pensamiento crítico, chiquillos, chiquillas. No es otra cosa. Profesora, Ujú. disculpe la última pregunta. Ahora yo lo enlazo con lo que dijo mi compañero Rogelio por el tema de la problemática, ¿cierto?, de las pantallas en el uso, o sea, de los celulares, perdón, en el uso de los establecimientos educacionales. Pasa que también había un caso de una compañera que mencionó, ¿cierto?, que en la reunión de apoderados el hijo empezó como con una abstinencia en clase, o sea, él no se concentraba, bajó sus notas, pero considerablemente, porque él en vez de prestarle atención a la profesora, estaba pensando en que ya le faltaban 10 minutos, 15 minutos para ir al recreo, para estar con su teléfono, y toda la clase, lo único que su mente estaba en el teléfono, teléfono, pero casi como una abstinencia, casi como una adicción, o sea, claro, entonces voy al hecho que conectando a lo que decía mi compañero, ¿puede también uno hacer algo relacionado referente a ese tema? Sí, sí, de todas maneras, como la identificación tal vez de factores de riesgo, factores protectores. Yo un día salí con mi hija, yo tengo una hija de 10 años, y salimos generalmente yo trato como cuando tengo tiempo de hacer cosas con ella, desde ir a pasear el perro, tratar de ir a comprarme un helado y caminar por la cuadra, no sé, cuestiones súper sencillas, pero siempre mi foco es sacarla un poco, no sé, de la televisión y también juega con dispositivos electrónicos, pero en momentos, está como pauteado. Em, y salimos y fuimos y nos sentamos y yo pedí un café, ella pidió un helado, no sé qué. Y al lado nuestro había una familia nuclear común y corriente, una mamá, un papá y dos niños. Ya la más grande debe haber tenido unos 12 años y el más chico unos 4 años. Estaban los cuatro sentados en el café, cada uno con un dispositivo. Y esta era la imagen. Nadie se miraba, no había conversación, no había intercambio, no había expresión emocional. Y eso es grave. Imagínate lo que generan los dispositivos de alexitimia, que es como un blanqueo emocional. Eso impacta el desarrollo de la empatía, de la asertividad. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante eh, cuestionar, ¿no?, lo que hoy día está ocurriendo en términos de la globalización y de lo que el sistema también nos impone. Hay un texto que, bueno, a los que les interese el tema, que se llama La sociedad del cansancio, que lo escribió un filósofo norcoreano que se llama Byul-Shung Han. Y pucha, sería súper interesante que lo pudieran leer porque y un texto como de bolsillo, ¿eh? Un librito así chico, no es tan grande, es de fácil lectura
Y él habla de eso, habla de las nuevas enfermedades actuales, ¿no? O sea, hoy día los problemas de salud mental que tenemos no solamente se los debemos a la pospandemia, se los debemos a un montón de otros procesos de transformación social que han ido ocurriendo y que han mercantilizado la vida de alguna forma y que han ido determinando la forma en cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos encontramos, cómo nos movemos en el mundo. Entonces, eh, eh, es muy, muy interesante. Por ejemplo, la Marta dice, hoy una pequeña me contó que estaba pololeando con ChatGPT. O sea, eh, hay niños que hablan con Siri o con Alexa, han cachado esos sistemas operativos que tienen los teléfonos, y eso es porque no tienen con quién hablar. O sea, yo al menos alcancé a ser de la generación en que salía a jugar a la calle, porque el barrio era seguro en mi infancia, en mi adolescencia. Yo vivo en un barrio relativamente seguro, en un edificio pequeño de 6 pisos, donde no hay niños y si los hay, están imbricados de la puerta hacia adentro de sus casas. Mi hija no conoce la experiencia de lo que significa jugar en el barrio con los amigos, en la calle, prestarse la bicicleta, los patines. Eso no ocurre. ¿Cuál es la espacialidad que hoy día los territorios tienen para el juego? O sea, piensan ustedes en los guetos verticales de Estación Central. Los niños no... ¿Dónde se posiciona ahí la infancia? ¿No? El otro día tengo una estudiante de trabajo social que me encanta porque es muy crítica, es muy profunda, tiene una historia de dirigente social, por cierto, y en ese proceso encontró que su camino era estudiar trabajo social y se metió a estudiar de noche y ella decía, profesora, yo soy de La Hormida, de una comuna que es periférica, que tiene una historia, que hay una contaminación criminógena importante, y muchos de mis amigos se vieron envueltos en la pasta base porque no tenían espacios para ir a la escuela. Los desechaban del espacio público. Entonces, ¿en qué lugar esos cabros fueron eh, visibilizados? En esos espacios, en esos contextos. Entonces, em, la pobreza, la marginalidad, por ejemplo, la delincuencia tiene una base, un origen en un sistema que es desigual. Porque no es que los pobres sean pobres porque quieren ser pobres o la gente que quiere puede. Porque Borges decía, podemos, pero sí podemos acceder. Si nosotros, nosotras, eh, incluidos ustedes y yo, no hubiéramos tenido la posibilidad de formarnos, probablemente nuestro, nuestra vida sería totalmente distinta, ¿no? Eh, por algo estamos aquí en esta hora, en este momento, ¿no? Porque tenemos la necesidad de cuestionarnos y de no creer de buena a primera lo que alguien dijo que podía hacer, ¿no? En términos como mirar el mundo con sospecha. Y eso es muy importante, chiquillos, chiquillas, en la psicología, porque eh, nosotros nos transformamos en referentes para las personas, para las comunidades. Si ustedes le dicen a la señora Juanita que se ponga de cabeza, la señora se va a poner de cabeza. Porque es un referente, po. O sea, por algo estamos buscando ayuda en algo. Entonces, tenemos que saber situarnos desde un lugar epistemológico, ¿no? Los que tuvieron psicología comunitaria conmigo probablemente ya escucharon esto, pero la psicología es política porque se sitúa desde un lugar ético, político, ideológico incluso. Saber situarse desde qué lugar epistemológico, filosófico incluso, estamos haciendo la pregunta, eh, es un ejercicio importante porque nos permite identificar brechas y saber si estamos aportando a disminuir la desigualdad social o estamos aportando a que se intensifique. Porque así como hay profesionales, psicólogos psicólogas que aportamos para el bien,
hay gente que atornilla al revés, y eso en todo orden de cosas. Entonces, por eso es importante eh, este proceso dialéctico de las IA, ¿no? Analizar, primero, ¿qué tenemos que hacer? Analizar los hechos. Por ejemplo, ya, si el Rogelio, el grupo del Rogelio o el de la Brenda quieren tomar el uso excesivo de dispositivos electrónicos en las infancias para el manejo, para promover un sistema de aprendizaje centrado en valores, en experiencia, en comunidad, entonces hagamos una exploración crítica de qué es lo que está ocurriendo hoy día con eso. ¿Qué estamos buscando los padres, por ejemplo, cuando les pasamos el celular a nuestros hijos? ¿No? Uno le pasaba el celular, yo me incluyo, yo he hecho todos mis mea culpas, por cierto, ¿no? Que tengo que trabajar, revisar pruebas, toma, mira el YouTube, ¿no? Y así partimos como delegándole, ¿no? La contención emocional, delegándole el espacio el de ocio del juego al dispositivo, porque no teníamos tiempo para jugar, para crear, porque además si no trabajamos no comemos, o sea, es una por otra, ¿no? Y la sociedad del cansancio, como dice Byung-Chul Han, ha delegado esas responsabilidades en estos dispositivos, estas tonterías, ¿no? Incluso nosotros, si uno se le queda el celular en la casa, hoy es como que está pero totalmente perdido del mundo, ¿no? Cuando antes vivíamos perfectamente sin... ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué? Para luego conceptualizar, formular teóricamente un problema, ¿no? Nos vamos a situar desde eh, el modelo sistémico relacional, porque nos interesa que los afectos, los vínculos, la relación padre, madre, hijo, cuidadores, se fortalezcan en otros espacios, se involucren las personas en la relación aprendizaje, comunidad, escuela de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a planificar, vamos a diseñar colaborativamente intervenciones que nos permitan lograr esos objetivos. Para que se produzca ¿qué? La acción transformadora a partir de implementación de soluciones comunitarias, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la investigación-acción participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos para luego conceptualizarlos y luego ejecutar acciones que nos permitan, ¿cierto?, generar propuestas creativas, colectivas de transformación. Entonces, el reconocimiento, fíjense ustedes, es mutuo. Hay un reconocimiento mutuo entre los sujetos, eh, las personas que participan de estos espacios. El protagonismo es compartido, ¿ya? Y el diálogo es intersubjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, cada proceso subjetivo se encuentra con otras experiencias y esas otras experiencias nos permiten también sanarnos, ¿no? Y transformarnos. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros nos hiciéramos una pregunta en este momento, ¿no? ¿Qué experiencias, ¿no? o identidades atraviesan nuestra vida actual? ¿Qué podríamos decir de eso?
¿Qué experiencia? A ver, pensemos. ¿Se les viene algo? Profesora, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Qué experiencias o identidades han atravesado nuestra vida hasta ahora? Voy a ponerlo aquí en el chat, a ver. ¿Qué experiencias o identidades atraviesan o atravesaron nuestra vida hasta hoy? Vamos a hablar de hasta hoy en términos del presente. ¿O qué experiencias nosotros recordamos con lucidez que atravesaron nuestra experiencia identitaria, que nos dieron, que nos dieron ciertos elementos que nos permitieron estar aquí hoy, por ejemplo, o alguna otra cosa? Lucy. No sé si responde bien la pregunta, pero eh, cuando yo era chica era como que bailaba. Entonces, como que en una corta edad me hice cargo como de un espacio de baile donde habían como muchas niñas y fue una competencia así como fiesta de la primavera y ganamos. Entonces, ahora yo soy coordinadora del equipo de mediación que yo les comento. Entonces, siempre me acuerdo de esa experiencia porque como que a corta edad tuve que organizar, como que sacar como hartas habilidades que a lo mejor hoy en día ocupo. Entonces, siempre me acuerdo de esa experiencia. Ujú. Y que de alguna forma también ha ido definiendo tu identidad, po. Hoy día trabajas en mediación comunitaria. Tienes que liderar procesos, organizar procesos. ¿Se entiende? Sí. Camila. Eh, bueno, la pregunta como que es como súper amplia y me costó encontrar como una sola experiencia, pues se me vinieron como muchas a la mente. Pero creo que una de las experiencias o quizás lo que he visto como en general que ha definido mi, mi forma de ser o mi identidad es cuando me di cuenta de que no todos teníamos las mismas oportunidades. Y he tratado y todavía sigo tratando de buscar cómo podemos hacer que todos tengamos las mismas oportunidades y que no por donde nacemos o por donde estudiemos se defina una otra cosa. Y en ese sentido, quizás lo que más o con lo que más he podido quizás hacer un pequeño cambio o un pequeño aporte a eso es con el tema de mis hijos, de poder transmitirles primero que no todos, o sea, que lamentablemente en nuestro país eh, no todos tenemos las mismas oportunidades, por lo tanto, hay muchos privilegios que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando estamos estudiando. Exacto. Eh, y que finalmente eh, no podemos solamente quedarnos con eso. Tenemos que ir como un poco más allá y yo creo que eso quizás eh, ha hecho que busque nuevas formas de, a través quizás de esta misma carrera, el poder buscar desde otras aristas formas para poder seguir aportando y poder tratar de ir cambiando que sea tan injusto, tan inequitativo, tan desigual el sistema en el que vivimos. Ujú. Efectivamente, pues siempre hay como, a mí me pasó eso mismo que tú dices o que compartes cuando llegué a la universidad. Yo estudié en la Universidad Católica, pero estudié en colegio fiscal, como cualquier otro niño o niña de mi época.
Y cuando llegué a la universidad, yo sentía que todo me costaba más. Y a mí no me iba excelente en el colegio, pero tampoco me iba mal. Y siempre me caractericé por ser una niña como bien responsable y todo, pero me hablaban en chino. Y yo decía, ¿qué es lo que significa esto? Y claro, po, porque mi experiencia, no sé, cuando teníamos metodología de la investigación cuantitativa y mis compañeros sabían hacer reglas de no sé qué, las cuestiones, yo no cachaba una. Y ahí me di cuenta que mi sistema educativo, que yo tanto quise mi colegio, no llegaba ni a la mitad de lo que mis compañeros lograban, sabían, avanzaban, les iba por un tubo, no estudiaban, yo tenía que estudiar 3 veces. Y no porque fuera dura de cabeza, ¿no? Sino porque el acceso al sistema educativo en el que yo me formé no fue suficiente. Y ahí como que, como que desperté, ¿no? Y eso también se lo debo a la formación. Y ahí, y eso es bien bonito porque cuando uno estudia psicología, en el fondo también es un proceso terapéutico para uno. El que no hace ese ejercicio subjetivo y desarrolla ese diálogo intersubjetivo, entonces no está callando nada, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque el proceso formativo de la psicología tiene ese acto agencial político también en uno. Entonces, y esa experiencia es la que nos va nutriendo también para poder ir acompañando otras experiencias. Por eso el diálogo intersubjetivo, esa interacción significativa, es un proceso de conocimiento que valora y reconoce las diferencias, las divergencias, las distintas formas de saber y las distintas formas también de comprender la realidad. Entonces, estas metodologías rompen un poco al esquema o desafían al esquema tradicional más bien positivista, que pone a las personas y a las comunidades la lente del microscopio. Por algo, la psicología social norteamericana de la década de los 60, de los 50, 60, de Kurt Lewin, ¿no? Va quedando como atrás, y no es que no queramos agradecer los estudios del conductismo, los estudios del laboratorio experimental, pero la vida estaba pasando en la calle, estaba pasando en los barrios, en los territorios, entonces no podíamos tener una forma de mirar el mundo sin estar en él. Entonces, tenemos, ¿no? Cuando nos pensamos en diagnóstico comunitario, en evaluación comunitaria, como le pusieron a esta asignatura, no podemos dejar fuera esa experiencia subjetiva, porque en el fondo el mandato, por decirlo de alguna forma, es que tenemos que desarrollar acciones de intervención que sean un traje a la medida y que sean de acuerdo a las necesidades sentidas por las personas y las comunidades. Y eso aplica no solo para la intervención social, sino que también para la psicoterapia. ¿Por qué yo tengo que decir o decidir como terapeuta por dónde voy a partir con el usuario? Si a lo mejor la persona tiene un motivo de consulta que implica la experiencia de un trauma personal, pero no tiene ninguna intención de partir por ahí. O a veces, sobre todo, por ejemplo, las adicciones, la precontemplación, ¿no? Y el primer objetivo terapéutico que uno se plantea ahí es que el usuario pase de la fase de la precontemplación a la contemplación, que entienda que tiene un problema. Y en la adicción, eso, chiquillos, es súper difícil, no es inmediato. Y hay usuarios que pasan años en rehabilitación. ¿Y cuándo lo logran? Cuando hacen eureka, tocan fondo, no sé, o les pasa algo, o se disponen, ¿cierto?, a transformarse personalmente, socialmente y avanzar en la vida. Entonces, y esos tiempos no dependen de nosotros.
Entonces la terapia o la psicoterapia es exitosa, que en 3 meses a uno la vuelve flaca o que te va a cambiar la vida. Ay, vamos viendo el mundo con sospecha, ¿no? Porque lo terapéutico, la transformación, la rehabilitación, la resignificación son procesos que no van de acuerdo a los tiempos del sistema neoliberal de la inmediatez. Son procesos que van pausados, ¿no? Por eso la política pública falla en muchas cosas. Por eso los programas sociales, algunos fracasan, porque la cobertura, el alcance, se han dado cuenta que los políticos siempre hablan de erradicar el narcotráfico. ¿Y a dónde que han erradicado el narcotráfico? La cuestión se ha intensificado más de lo que se ha eliminado, porque el lenguaje bélico para la intervención social no nos sirve. Hay otra cuestión estructural que la política pública no está mirando, ¿no? Y que un poco también el sentimiento que teníamos todos y todas los chilenos cuando fue el estallido social, pues, que sentíamos que lo que había no... Ahora, ¿qué nos pasó después? Eso es tema de otra conversación, otra discusión. Pero en ese momento, ¿no? El motivo de consulta, de malestar en la cultura de la sociedad tenía que ver con una inconsistencia entre lo que el Estado estaba garantizando por sobre los derechos sociales fundamentales, etcétera, ¿no? Entonces, nos falta diseño de política pública, por ejemplo, ad hoc a los territorios, a los barrios, a las comunidades. Ya la diversidad también, chiquillos, chiquillas, porque somos considerablemente diversos. No podemos pretender que lo que me sirve a mí le sirva a todos por igual, ¿no? Somos distintas subjetividades que que ocupamos y habitamos, ¿no? El espacio social. Ya, hasta aquí. ¿Dudas, consultas, comentarios? Bueno, Buenas noches, profesora. Disculpe, dígame. las PPT las va a subir. Mañana voy a subir la PPT, ya la pauta ¿Ya? del trabajo y el ¿Ya? calendario de las evaluaciones. Ah, ya, profesora. Y ya, Muchas gracias. Ya, sí, lo voy a subir al campus virtual al campus. ¿Ya? y ahí les va a aparecer, por cierto, el material para que ya empecemos a trabajar en lo que va a ser nuestra primera evaluación. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, profesora. Súper. Ya, chiquilles, vamos a quedar hasta acá para que se alcancen a ir al baño, tomar un café antes de su otra clase, porque entiendo que tienen otra clase también después de esta. Así es que yo, como les dije al inicio, mañana les subo el material y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben un correo, no hay problema. Gracias, profesora. Chao, Gracias. profe. Chao, que estén muy bien. Buenas Gracias, noches. profesora. Hasta luego. Chao, profe. Gracias.